Que Dios bendiga a todos los oyentes de nuestro programa Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Los hijos reconocidos de Dios. Ser reconocidos por Dios como sus hijos es el hecho de mayor valor existencial de quienes por la fe en Jesús se han podido liberar de la esclavitud del pecado. Ser libre del pecado es la condición que determina a los auténticos hijos de Dios. La real condición humana de Jesús, que se coloca por encima de la ley y que nos revela al hombre como hijo de Dios, es la gran alternativa que los creyentes recibimos para superar los patrones de esclavitud propios de los sistemas religiosos que no tienen la forma de garantizar la sanidad del pecado. Algo así podemos ver en la carta a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer los versos del 1 al 5. Dice así, en Gálatas, capítulo 4, del 1 al 5. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque éste es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del pecado. Estos primeros 3 versículos se refieren a una analogía elaborada por el autor de la carta, hablando del papel de la ley en el pueblo de Dios. De hecho, toda la carta a los Gálatas es un gran tratado teológico que muestra la salvación por la fe como algo real que supera lejos la infructuosidad de la ley para producir experiencias de verdadera sanidad del pecado. Y entonces, cuando él habla en esta parte, finalizando el capítulo 3, habla de que la ley sirvió para identificar la necesidad de un método verdaderamente eficaz, que de acuerdo a la teología manejada es la salvación a través de la fe. Y entonces esta figura inicial del capítulo 4, del 1 al 3, está mostrando que la ley sirvió para generar alguna protección para el pueblo de Dios en ese nivel en el que el pueblo no había madurado aún. Pero de hecho la necesidad era evidente y por eso los versículos 4 y 5 plantean lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, condición humana, y nacido bajo la ley, sometido a los rigores de la religión, superando él lo presente, lo determinante en función de la religión, para evidenciar que eso no cumplió con el propósito de salvar al hombre del pecado. Se convirtió en el ejemplo supremo que todos necesitábamos para entender una experiencia de verdadera redención del pecado. Por eso el versículo 5 dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, mostrando que la ley no nos liberó del pecado, sino que continuó con ese estado y de alguna manera, sirviendo a la ley, era otra expresión de la misma esclavitud del pecado, mostrando que lo que realmente nos libera es la experiencia de hijos de Dios, a fin de que recibiéramos la adopción
de hijos. Esa posibilidad de experimentar esa condición de hijos de Dios es lo que en el Espíritu nos hace libres del pecado. Hablando de los efectos de la religión que no son eficaces, en Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23, el escritor también de orientación paulina dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, patrones culturales, religiosos, que tienen que ver con la ley y que fíjese que Él no los distingue del mundo, porque al final no es un hecho que le permita vivir al hombre por encima del pecado? En el espíritu legalista todo se basa en prohibiciones, tales como no uses, no comas, no toques. Eso caracteriza la ley y eso caracteriza la religión de esta forma. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombre, los cuales se destruyen con el uso. Al final se descubre que eso no hace al hombre libre del pecado. Más bien lo reprime, lo contiene y lo convierte en un esclavo del patrón religioso, pero no le garantiza una nueva condición, no le garantiza liberación. Y la parte final de este capítulo hace una crítica fuerte. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no tienen cómo convertir al hombre, no tienen cómo hacerlo una nueva criatura, no tienen cómo llevarlo a la condición de un auténtico hijo de Dios, que es lo que sí nos revela Jesús a través de su vida, a través de su experiencia, a través de su espíritu. Por eso, en esta segunda parte, les planteo lo siguiente. El gran poder que nos libera de la esclavitud del pecado es el espíritu del Hijo de Dios. No es posible que los seres humanos desarrollemos el gran poder que significa una vida libre del pecado, a menos que percibamos a Dios de una manera tan cercana como sucedió con Jesús. Tanto que por eso Jesús no tuvo problema, a pesar de los riesgos, en decir que Dios era su propio Padre. Entendamos que para la época de Jesús, para la época de la iglesia primitiva, decir que Dios era el Padre de un ser humano era todo un escándalo, y en medio de la concepción judía, de la interpretación de ellos, eso se entendía como una blasfemia que merecía un ajusticiamiento. Por eso Jesús se arriesgaba. Sin embargo, entendiendo el hecho como una experiencia existencial que tiene que ver con la búsqueda de Dios, tiene que ver con la disposición devocional de la persona, de percibir a Dios cerca, es una forma de mostrar todo lo que significa la cercanía de Dios como experiencia espiritual para la persona. Miren ustedes que ahí mismo en la carta a los Gálatas, en los versículos 6 y 7, dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Está hablando de algo vivencial, de algo que tiene que ver mucho con la práctica devocional de la persona, y es percibir a Dios tan cerca, que el escritor aquí hace uso de una expresión de origen arameo. Abba
que es alguna forma de mostrar la cercanía del niño como una palabra de fácil expresión que significa papá. De hecho, significa lo mismo, padre. Pero entonces es el espíritu que hay detrás de todo eso. La idea de percibir a Dios tan cerca como cuando un niño entiende que ese es su papá. Y miren que no es una cuestión intelectual, no es una cuestión de elaboración de ideas, sino una percepción. Y esa bendición de percibir a Dios cerca es una experiencia espiritual. Esa experiencia de seguridad, esa experiencia de confianza, es esa experiencia que nos coloca por encima de todo, porque en esa forma la cercanía lo llena todo. Y entonces no habrá necesidad de muchas cosas que son las que configuran el pecado. Y por eso el versículo 7 complementa la idea. Así que ya no eres esclavo. ¿Cómo se supera la esclavitud del pecado? Cuando la cercanía de Dios lo llena todo. De manera que todas aquellas cosas que nos esclavizaban, ya no hay necesidad de ir a ello. ¿Por qué? Porque Dios lo suple. Pero es una experiencia de percepción. No es una experiencia de desarrollo intelectual, de desarrollos de conceptos, de desarrollos teológicos, sino una experiencia devocional. Esa búsqueda es la que va configurando que nosotros superemos la necesidad de actuar de manera común, superando nuestros instintos, superando nuestras pasiones, superando todos aquellos intereses que configuran la condición del hombre pecador. Miren ustedes que lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18, les hacía esa referencia. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En la teología juanina entonces se hace mención de la forma como ellos interpretaban las expresiones de Jesús. Y por eso el deseo de matarlo, porque de hecho religiosamente el asunto no se entendía. Hay que entenderlo de manera devocional. Cuando Jesús dice que Dios es su Padre, Jesús no está cometiendo ningún acto de blasfemia. Al contrario, está hablando de una necesidad del ser humano. Y es la necesidad de percibir a Dios tan cerca que lo viva como una experiencia familiar, de un ser protector, de un ser que cuida, de un ser que suple una de las necesidades más importantes del ser humano. Esa necesidad del hombre de tener quien cuide de él, y cuando eso se da, es indefectible que el hombre supere toda demanda del pecado. Así que al final de esta reflexión, quiero hablarles también de que el gran significado de ser libres del pecado es que Dios nos reconozca como sus hijos. Eso es una percepción extraordinaria. ¿Por qué? Que los creyentes experimentemos que Dios nos confirma como sus hijos. Al ser libres del pecado, como lo hizo con Jesús, es la experiencia existencial más significativa que un ser humano pueda llegar a disfrutar. Es la obra del Espíritu que hace contraste con las limitadas posibilidades de lo religioso. Esa percepción, esa seguridad, esa confianza de que eso está sucediendo de esa manera, es una percepción que solo se puede lograr cuando hay una búsqueda real de Dios. Eso tiene un enfoque devocional. Me llama la atención esta parte de Gálatas 4, en los versículos 8 y 9. ¿Por qué? Dice el escritor
Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Fíjense que es una referencia a esa experiencia de ellos en la ley. Y es decir, al desconocer la fe, al desconocer la salvación a través de Jesús, obviamente ellos llegaron al punto de idolatrar la ley, como mucha gente hoy idolatra su organización religiosa y sus conceptos. Yo podría decir que desde ciertas perspectivas hay muchos conceptos teológicos que no son bíblicos, que la gente los idolatra como doctrina. Y al final es una extensión más de un sistema religioso que esclaviza, pero no libera. Esa referencia del escritor a los Gálatas la usa en el versículo 9 para mostrar lo que realmente es válido. Pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios. En esa parte hay otras versiones que dicen que sois reconocidos por Dios. Fíjese que es un manejo en el que intencionalmente él muestra que hay una gran diferencia entre decir que conocemos a Dios y decir que Dios nos conoce a nosotros. Tiene un gran valor existencial, un gran valor liberador, porque cualquiera dice que conoce a Dios, pero al final eso no nos salva. Lo que salva es que Dios diga que nos conoce a nosotros. Es que Dios nos reconozca como sus hijos de acuerdo al contexto de esta carta. Fíjense que ahí el reclamo es porque se entiende que en la iglesia de Galacia había alguna tendencia de regresar al antiguo judaísmo y entonces hay una corriente presionando a los hermanos a judaizar, tanto que en la carta Pablo habla de cómo en algún momento él tuvo que reprender a Pedro y al mismo Bernabé porque fueron arrastrados por esa tendencia. Y se hace la corrección y Pablo en la carta hace una gran defensa de esa experiencia. Y por eso lo de la última parte del versículo 9. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, volver al judaísmo, volver a ese sistema religioso, es volverse a esclavizar. Eso no tiene presentación. No hay nada que se compare al hecho de que Dios nos reconozca como sus hijos. Por eso, lo que les decía, es el hecho de mayor valor existencial, que Dios nos reconozca como sus hijos. Miren ustedes que en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 16 al 18 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, hablando de Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. De alguna manera, es una expresión que marcó la vida de los discípulos de Jesús. Haber sido testigos de que Dios dio testimonio de que un hombre, Jesús, era reconocido como su Hijo. Y miren ustedes que también en Romanos, capítulo 1, versículos 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, es decir, asegurando la condición humana de Jesús. Pero dice el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos,
dos cosas determinantes. Dios lo declara hijo con poder gracias al Espíritu de santidad de Él como su Hijo. ¿Y cómo lo declara? Lo declara su Hijo al resucitarlo de entre los muertos. De hecho, toda la experiencia de los apóstoles vivida con Jesús, por la experiencia de Jesús, confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, Dios le confirmó a ellos que Él era su Hijo por su Espíritu de santidad, por todo lo que se dio. De manera que, de alguna manera, cuando nosotros vivimos una verdadera experiencia espiritual que nos libera del pecado, por la búsqueda constante de la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios la que nos da la fortaleza, la condición de alejarnos definitivamente del pecado, es una condición que va diciendo de muchas formas que Dios nos ha declarado sus hijos. ¿Qué es lo que declara que somos los hijos de Dios? Nuestro distanciamiento del pecado. El gran sentido de nuestra fe realmente es nuestra liberación del pecado. Como quiera que se trate de la gran razón que permite que Dios nos reconozca como sus hijos. Así que, mis hermanos, vamos a hacer una oración en este momento y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica esta enseñanza, porque hay una gran necesidad de percibirlo cerca, una gran necesidad de desarrollar una búsqueda que nos lleve a ser dueños de esa expresión. Abba, que es la expresión fácil de decir para un niño de aquella cultura, pero que indica cercanía, que percibamos a Dios tan cerca que Él lo llene todo y el pecado se convierte en una experiencia del pasado. Y eso es lo que permite que Dios en algún momento diga de usted y de mí: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pidámosle a Dios que nos ayude. Dios de los cielos, estamos en este momento en tu presencia y te damos gracias por la maravillosa oportunidad que hemos tenido de enfrentarnos a tu palabra y la necesidad clara que descubrimos de percibir cerca lo que tú eres, tu grandeza, tu amor, tu condición como Padre que nos reveló nuestro Señor Jesucristo. En esas condiciones, Señor, recibimos el Espíritu de tu Hijo, y en esa condición de seguridad y de confianza que da tener para nosotros esa vivencia de que eres nuestro propio Padre. Necesariamente es una experiencia existencial que nos llena, que nos satisface, que nos aleja cada vez más del pecado. Y ese testimonio de personas que van desarrollando el espíritu de santidad propio del Hijo de Dios hace, Señor, que nosotros podamos expresar de alguna manera que tú estás declarando que somos tus hijos. Y la confianza va creciendo, que así como levantaste a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, así sucederá con nosotros, y como hijos tuyos ni siquiera la muerte será motivo de terror, pues nos liberas de todo eso por la confianza que vamos desarrollando al asimilar el espíritu de tu Hijo. Dios de los cielos, ayúdanos pues a vivir esa experiencia de auténticos hijos reconocidos tuyos. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias.